Bien, vámonos ahora al otro proyecto. ¿Se recuerdan que en la clase pasada, en ese proyecto, bueno, lo vamos a correr para ver hasta dónde nos hemos quedado? Vamos a poner npm rundev y vamos a ver hasta dónde estamos. Vamos a copiarnos la URL en el navegador. Bien, en la última clase que estuvimos trabajando, nos quedamos justamente hacia esta parte de acá, donde teníamos por ahí un Juan Pérez. Voy a poner a Juan Pérez 2, que tiene más proyectos, y el 1, 2, 3, 4, 5. Hacíamos el proceso de validación. Llegábamos hasta esta pantalla, donde estábamos viendo ya los proyectos. Vean que este es el resultado de la API, ¿okay? Y aquí es visualmente lo que el usuario ve. Ya al usuario ya no le interesa tanto lo que nosotros hacemos en Postman. En Postman debe de llevar el ID, debe de llevar el método get, debe de llevar el método put. O sea, eso ya no le interesa al usuario. Y el usuario solamente ve opciones, el login, cuando le da inicio a sesión. De hecho, el usuario tampoco debería de saber que nosotros internamente utilizamos un token que se genera a través de la aplicación. De hecho, no lo sabe, los usuarios comunes no saben ese proceso, porque eso es parte del diseño de la aplicación. Aquí ya nosotros estamos viendo las aplicaciones y la idea desde acá es de que, por ejemplo, cuando le demos a los botoncitos que vamos a agregar más adelante, a estos botoncitos que me permita agregar, eliminar y editar pedidos, sea automáticamente, agregar, tareas, sea automáticamente el proceso para poder crear esa aplicación. Vamos a trabajar ahora en todos esos botones. Vamos a crear el botón agregar, vamos a crear los botones editar, los botones, está el botón editar, eliminar, y vamos a agregar un botoncito que se llama ver. ¿Okay? Esos son los botones que deberíamos de hacer funcionar para que, digamos, todo el proceso de CRUD quede finalizado. En la clase pasada tuvimos un problema porque aquí intentamos pegar unos botones y no aparecían, ¿cierto? Entonces, váyanse a la plataforma. Váyanse hacia la plataforma. Y ahí en la plataforma hasta el final les he puesto un archivo .txt que dice botones CSS. Ahí le hacen clic a ese botones.css y le va a abrir un archivo de texto. Borren el botoncito que creamos en la clase pasada, no nos sirve. Ese botoncito no nos sirve. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiarnos estos tres botones. Entonces seleccionamos aquí, vean, voy a seleccionar desde el primer botón hasta en esta parte de acá. Son los tres botones con los cuales vamos a estar trabajando. Le damos control C para copiarlo y nos venimos a Visual Studio Code y lo vamos a pegar en ese espacio de acá, en ese TD. Aquí tenemos el TD y aquí cerramos el TD. En ese espacio vamos a pegar esos tres botoncitos. Si tenían un botón antes, bórrenlo. Si tenían un botoncito antes, eliminen. Ese botoncito no lo vamos a usar, solamente vamos a utilizar los botones que vamos a colocar ahorita. Entonces ahí los pegamos. Ahí lo que pueden hacer es darle formato. Aquí se colocan al inicio y le presionan la tecla Tab para que se muevan hacia la parte del centro. Este también la tecla Tab para que queden tabulados.
Y a este último que dice editar, en lugar de editar le van a poner ver. Ok, yo le dejé como editar, debería decir ver. En lugar de editar debe de decir ver. Y ahora sí, los botones deberían de aparecer así. Vean, ahí tenemos los tres botoncitos: el botoncito de editar, el botoncito de eliminar y el botoncito de ver, que son los tres botones con los cuales vamos a trabajar. Pero trabajemos primero, antes de que veamos algo más dentro de la aplicación. Pregunto, esta fecha que ustedes ven acá, ese campo que dice fecha de entrega, ¿es entendible para el usuario común? ¿Se entiende? El campo que dice fecha de entrega. El usuario común va a ver un montón de números, pero probablemente trate de deducir un poquito la fecha, pero va a notar que dice 2026, 0519, esa T no sé qué significa, 225939, podría deducir que es hora militar, pero al final tiene 403Z que tampoco sabe qué significa o no sabría qué significa. Entonces, en ese caso, para esos elementos es difícil identificar cuál es el formato que se está aplicando. Entonces lo que vamos a hacer es que a esas fechas le vamos a aplicar formato. Nos vamos a venir a esta parte de acá y se van a buscar en la parte de arriba donde está la fecha de entrega, que es esta de acá. Allí dice fecha de entrega. Y ahí en la fecha de entrega, fíjense bien, voy a ir haciéndolo por partes. Primero, antes de la parte de la aplicación, voy a abrir un paréntesis. ¿Ok? Después de las llaves, voy a abrir un paréntesis. Después de las llaves voy a abrir un paréntesis. Después de los paréntesis voy a agregar un new date. De esa manera, un new date. Después del paréntesis, un new date. Abrimos paréntesis. ¿Cuántos paréntesis llevamos ya? 2 paréntesis. Entonces venimos hacia acá y antes de la llave que cerramos 2 paréntesis. Ahí cerramos 2 paréntesis. Básicamente lo que estamos haciendo acá es que el texto que tiene fecha de entrega lo estamos convirtiendo a un objeto de tipo fecha dentro de Java, o un objeto de tipo fecha para Java. Y lo único que hacemos es que después de esa fecha le agregamos la palabra to locale date string y abrimos y cerramos paréntesis. Y así quedaría. Y ahora si lo guardan, van a notar que en la parte de la aplicación, ¿cómo aparece ahora la fecha? La fecha ya aparece en el formato adecuado.
¿Ok? Ya aparece de manera correcta. Bien, ahora que ya tenemos formateada la flecha, aquí por ejemplo, deben de notar que además del toLocal date string, existe un toLocal time string para convertir la hora o para convertir la fecha. ¿Okay? Lo hace de acuerdo a la fecha de su computadora, al formato local de su computadora. Vamos a hacer ahora funcionar el botón nuevo, el botón agregar nuevo proyecto. El botón agregar nuevo proyecto, lo que tendría que hacer justo cuando nosotros le demos clic al botón nuevo, debería de mostrarnos un formulario y ese formulario nos debería de permitir trabajar directamente con la parte del diseño de la aplicación. Entonces vamos a venirnos ahora a primero agregar esa entrada en las rutas que me permita generar un nuevo proyecto. Entonces nos vamos a venir al archivo app.tsx. Abrimos el archivo app.tsx y en el archivo app.tsx nos vamos a copiar esta ruta. Le damos control C y control V y acá en lugar de colocarle path project le vamos a colocar add project. Creamos en ese caso la entrada que se va a llamar add project. O sea que ya vamos a tener una nueva ruta. Además de la primera que ya teníamos, que era del proyecto, ahora vamos a tener una nueva ruta que se va a llamar add project. Y la ruta que ya tenemos almacenada, que es la de tareas. O sea, tenemos en ese caso tres elementos: el add project, el tareas, el project, que están protegidas. Solamente tienen que agregar aquí add project, todo en minúscula. Add project, que sería la ruta, debe ir en minúscula. Ya que tenemos agregada la ruta, ahora debemos de agregar el archivo que corresponde a esa página. Entonces nos venimos acá hacia la parte de la aplicación y en la carpeta que dice page vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner add project page.jsx. add project page.jsx. Y en ese add project page.jsx lo que vamos a hacer es crearnos la página. Entonces aquí le vamos a poner un const, le vamos a poner add project page, va a ser igual a una función de tipo flecha. Le vamos a poner un return y por el momento un h1 que diga add project page. Y aquí son paréntesis, perdón. Así, ahí son paréntesis. Y luego abajo un export to default. Export default y le ponemos add project page. Con eso ya tenemos creada la página. Con eso ya creamos la página. Entonces ahora que ya creamos la página, nos venimos al app.jsx porque tenemos que crearnos, ahora tenemos que mandar a llamar esa página que hemos diseñado. Nos venimos a esta parte de acá y aquí llamamos con un import, llamamos al add project
project page, from la página page al project page, que es el archivo que acabamos de generar. Con eso mandamos a llamar la página que acabamos de crear, la página principal que acabamos de diseñar. Entonces ahora que ya llamamos la página, ya la podemos cambiar aquí. En lugar de ponerle add project page, le vamos a poner add project page. Así, add project page. Le ponemos el add project page. Con eso, la ruta ya está lista. Ya nosotros hemos agregado la ruta para que pueda dibujar en ese caso otra página dentro de nuestra aplicación. Ahora el siguiente proceso es hacer funcionar el botón. ¿Cómo vamos a hacer funcionar el botón? Nos vamos a ir a Project Page, porque ahí tenemos el botón. Nos venimos a Project Page y lo primero que hacemos es que en la parte de arriba, aquí en la parte superior, vamos a importar, en ese caso sería el Use Navigate de React Router DOM. Vamos a importar el Use Navigate de React Router DOM. Y ya nos creamos la función en la parte de abajo. Aquí ya le ponemos const, la función se va a llamar add project, va a ser igual a una función de tipo flecha, y en esa función de tipo flecha le ponemos el navigate, entre llaves y entre comillas, le ponemos diagonal add project. Ahora eso, para que funcione, aquí en la parte de arriba debemos de crearnos esa variable navigate. Se voy a poner const navigate, va a ser igual a use navigate ponemos así, use navigate. El use navigate, se acuerdan que es es como el que hace el hipervínculo. Cuando yo le pongo navigate, le digo que navegue a la ruta que se llama la del project. Y ahí cambia de pantalla, él se pasa a la siguiente pantalla. Y en el caso de arriba, le ponemos const navigate para que navegue en este caso hacia esa pantalla, para que nos muestre justamente la parte de información. Bien, ahora sí lo guardamos. Lo que nos hace falta ahora es agregarle que ejecute esta función que se llama add project, la ejecute en el botón que nosotros hemos creado, que sería el botón nuevo. Entonces, para que funcione justamente el botón nuevo, nos venimos hacia la parte de abajo y buscamos el botón nuevo. Aquí está el botón nuevo, vean, aquí dice agregar. Entonces aquí al final, antes de agregar, le ponemos el on click y ahí le decimos que ejecute la función add project. Eso sería ya para el botón. El botón se encargaría de ejecutar la función add project. Ya está listo el botoncito agregar. Si el botoncito agregar funciona, cuando yo le haga clic al botoncito agregar, me debería de llevar hacia
la página de agregar proyecto. Vean, si estoy acá y le hago clic a agregar, ahí dice Add Proyecto o Add Project Page. Entonces ya funciona. Si yo le doy clic al botoncito agregar, automáticamente me direcciona hacia la otra página. Entonces todos esos pasos que acabamos de hacer actualmente son los que vamos a seguir para poder agregar, en este caso, un nuevo proyecto. Cada vez que queramos agregar un nuevo proyecto, lo vamos a hacer de esa forma. ¿Okay? Bien, igualmente, nos vamos a tomar un breve receso y cuando regresen vamos a terminar de hacer las otras opciones. Recuerden regresar un poco rápido porque tenemos el proyecto, bueno, tenemos bastante que avanzar en el proyecto. Así que pues ahorita pueden salir, tomar agua y regresar. Ya vimos que el botoncito anterior que teníamos en esta parte de acá nos lleva justamente a la página de agregar proyecto. Ya está listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en la parte del diseño de ese botoncito, o sea, de esa página, que básicamente va a ser un formulario que me permita ir agregando cada uno de los elementos dentro de la aplicación. ¿Okay? Me permite agregar proyectos. Vamos a hacer un formulario bastante similar al que hicimos cuando trabajamos con la parte de registrar cuentas. Entonces nos venimos a la parte de la aplicación y nos vamos a ir en ese caso al Project Page, que es en esta página donde vamos a trabajar, y nos vamos a borrar toda esta sección. Entonces la idea original de esta sección es que la plantilla sea igual al Project Page, o sea que siempre se recuerdan que la idea es que podamos conservar el mismo formato que teníamos previamente. O sea, aquí en la parte izquierda aparecen las opciones, el encabezado que está en la parte superior y al centro debería de aparecer el formulario. Entonces ese mismo formato es el que debemos de tratar de respetar. Entonces lo que vamos a hacer es que como ese código ya lo tenemos en Project Page, digamos que es el mismo código que está en Project Page, entonces nos vamos a copiar todo lo que está en el return, después del paréntesis, nos copiamos toda esta parte del texto. Ese es todo el código HTML. Ya vamos a borrar algún texto de esa parte de la aplicación, pero por el momento nos vamos a eliminar toda esta parte del texto. Acá nos vamos a copiar hasta aquí, hasta antes del paréntesis. Hasta antes del paréntesis nos copiamos todo ese código y venimos y lo pegamos en Add Project Page. Lo pegamos en Add Project Page. Y ahora lo que vamos a hacer es que, ya que tenemos todo el texto pegado en esa sección, vamos a borrar aquel texto que no nos interesa. Entonces, fíjense dónde nos vamos a posicionar. Aquí está la parte del main y está este otro div. Vean, tengo el main, tengo este div y tengo este otro div. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar de este div hacia abajo, de este div que tenemos ahí en la parte de abajo, tenemos el main y abajo del main tenemos dos divs. ¿Okay? Tenemos dos divs. Del div de este hacia abajo vamos a seleccionar hasta copiar todo el texto en la parte inferior. Entonces vamos a seleccionar todo ese texto. Vean que voy a seleccionar hasta abajo. Y vamos a seleccionar hasta dos div antes del main. Pues tiene que quedar así. El main, que es donde cerramos el main, donde cerramos el div y este otro div. Hasta ahí vamos a seleccionar. Y ese texto es el que vamos a eliminar.
Ese lo eliminamos. Y nos debería de quedar así, ¿verdad? Por aquí está el main, por aquí está el div que corresponde al que tenemos en la parte de arriba, y aquí está el otro div que corresponde a ese que tenemos en la parte de abajo. Entonces aquí adentro nos vamos a crear o nos vamos a diseñar el formulario. Así que le vamos a colocar acá, le vamos a colocar comentarios, le vamos a poner formulario para agregar proyecto. Y abajo, para tenerlo definido, voy a agregar otro comentario, le voy a poner fin del formulario. Y ahí adentro vamos a agregarnos el formulario para agregar proyecto. Esas etiquetas o esos comentarios los vamos a colocar solamente para distinguir dónde es que vamos a agregar código, código para el formulario, para que cuando vayamos a tal vez reestructurar el proyecto o hacer algún cambio, sepamos dónde se encuentra el formulario que nosotros intentamos agregar. Entonces, ya que tenemos definidas esos dos elementos, entonces ahora vamos a agregar un section. Vamos a agregar un section. Gracias. Vamos a agregar en este caso una sección, y en esa sección vamos a empezar a dibujar todo nuestro código para la definición del proyecto. Entonces vamos a agregar un div. Vamos a agregar un div, y a este div le vamos a poner un class name. Este va a llevar un elemento que va a ser un elemento flex. Le vamos a poner un flex-call. Le vamos a poner un items-center. Un px que sería un padding-0. 6, perdón. Un padding superior e inferior de 1. Un mx auto para que quede centrado. Y un md h-screen para el tamaño de la pantalla, y un lg eso es cuando tenga diferentes tamaños de pantalla. Le vamos a poner un p-y8. Esos serían los formatos que le vamos a agregar a la cajita que va a tener en este caso nuestro formulario: un flex, un flex color, un business center, un p-y, un p-y1, un mx auto, un mh-h-string, que sería el tamaño del contenedor, y un tamaño, un padding de 8 cuando el tamaño sea un LGO. Al section también le tenemos que ir así está mal escrito. Si ese ítem está mal escrito, aquí al section le vamos a agregar también un class name, y a ese class name le vamos a poner un bg-gray-950 para que tenga un color gris tenue esa parte de la sección. Y luego dentro del div vamos a agregar un h1, y en ese h1 le vamos a poner agregar proyecto. En ese h1 le vamos a poner agregar proyecto. Le agregamos a este un class name y un text-3xl y un font-bold para ponerle negrita.
Ya vamos a ir viendo cómo nos va quedando. Por el momento solo quiero agregarle estos elementos. Luego en la parte de abajo vamos a agregar otro div para agregarle un class name, y a este le vamos a poner un W-5/6, que sería el ancho que va a ocupar, un BG-white, que sería para el caso para el formulario, un rounded-LG para que tenga las esquinas o los bordes redondeados, un shadow para que tenga sombra, y un padding de 8 a todos los extremos. Ese sería, en este caso, el contenido de la div que vamos a colocar dentro del formulario. Luego, en la parte de ese espacio, vamos a agregar el formulario. Ponemos un form. Ese form no va a llevar ningún options, así que se lo quitamos. Y solamente va a llevar un class name, que sería, en ese caso, un space Y-4, nada más. Ahí vamos a colocar un cuadro de texto. Entonces agregamos una etiqueta. Primero aquí debemos de colocar un div. Antes de eso vamos a encerrar esos elementos dentro de un div. Así. Y dentro del div vamos a colocar la etiqueta label. Y ese label sería for nombre. Le agregamos un class name. Y ese class name sería un block mb-2 y text-sm, y el otro sería font-medium. Eso sería para la etiqueta, y la etiqueta va a decir nombre del proyecto. ¿Alcanzan a ver ahí? No, ahí ya no veo. No. Si no lo hago más grande. Vamos a dejar así entonces. Y ahí ya tenemos agregado en ese caso el label. Luego en la parte de abajo vamos a colocar el input. Entonces aquí ponemos un input. Ese input va a ser un input de tipo text. Lo vamos a ir agregando en varias líneas para que nos quede más ordenadito. Sería un input de tipo text, y a este le vamos a agregar sus respectivos class name. Le vamos a poner primero que el fondo va a ser de color gris con tamaño de 50. Va a tener un border. El border va a ser de color gris de 300. Va a tener un texto que va a ser de color gris de 900. El tamaño va a ser un text SM. Un rounded LG, que sería en ese caso el borde, sería de tipo grande. Y cuando tenga el focus, le vamos a poner un border-primary-600.
Le vamos a poner un block y un W-full para que ocupe todo el espacio de la pantalla. Y un padding de 2.5. Todas esas serían las clases que llevaría en este caso ese elemento. Bien, ya que tenemos agregado ese elemento, que es el primero que teníamos que colocar, ahora vamos a hacer lo mismo para agregar la parte de la descripción. Fíjense bien lo que vamos a hacer para la descripción. Vamos a copiar el div que está después del form. Vamos a seleccionar desde el div que está después del form hasta antes del form. El div que está después del form hasta antes del form. Ahí lo copiamos y lo pegamos ahí abajo. Solo que a este, en el label, le vamos a poner for descripción en lugar del nombre del proyecto le vamos a poner descripción en lugar del nombre del proyecto le vamos a poner descripción. Y generalmente cuando vamos a trabajar con la parte de la descripción, siempre a estos ya no utilizamos, se recuerdan, un campo de tipo text, que es una simple línea, sino que ya lo utilizamos, en ese caso, un text area. Entonces lo que vamos a hacer es que en la parte de abajo, en la parte de label, vamos a colocar un text area, de esta manera. Y ese por el momento no le vamos a colocar ni ID ni nombre, así orden. A ese text area. Ese sería el text area que va a ir debajo del label. Y ahí colocamos, en este caso, la definición del text area. Dentro del text area, para que nos quede el mismo formato que tenemos el cuadro de texto de la parte superior, vamos a copiarnos las class name. Vean, solo voy a seleccionar las class name que tenemos acá. Estas class name las voy a copiar. Las voy a copiar y las voy a venir a pegar justo abajo del text area. Fíjense bien que tiene que ser adentro del text area. Por eso he colocado el signo de mayor que, lo he colocado abajo. Aquí abre, tiene text area y cierra acá. Si lo abrimos y lo cerramos aquí, me va a dar error. Tiene que estar en la parte de abajo para que el atributo esté dentro de los elementos que acabamos de configurar. Entonces ahí lo pegamos y ahí está ya puesto el text area con el texto. Y luego quitamos el input. Este input ya no nos sirve. Ese input ya no nos sirve. Entonces ya tenemos que el proyecto lleva el nombre, la descripción, y nos hace falta el nombre del cliente para el proyecto. Nos hace falta en este caso la definición del nombre del cliente para el proyecto. Entonces vamos a hacer lo mismo, vean, vamos a venirnos hacia aquí arriba y después del form vamos a seleccionar después del form
seleccionamos hacia abajo hasta antes del otro div. Después del for hasta antes del otro div. Ese lo copiamos. No estoy seleccionando el text area, sino que estoy seleccionando el input. Entonces ese lo copiamos. Nos venimos hacia la parte inferior y lo pegamos en esta parte de acá. Lo pegamos ahí donde está el for. Lo pegamos en esa parte inferior. Y aquí la diferencia es que en el label le vamos a poner for cliente. Aquí en lugar de nombre del proyecto va a llevar cliente. En el label en el HTML for va a llevar cliente. Y luego en la parte de abajo donde dice medio, aquí le vamos a poner cliente. Y el input quedaría exactamente igual. El input quedaría exactamente igual. A este no le vamos a hacer ningún cambio. Entonces solamente nos hace falta agregarnos el botón. Nos venimos hacia la parte de abajo y vamos a agregar ahora el elemento button. Entonces le voy a poner un button. Ese button va a llevar el texto. Voy a poner en la misma línea para que no nos ocupe mucho espacio. Va a llevar el texto que diga guardar. Ese sería el texto que llevaría el botón inferior. Luego le colocamos el class name y le vamos a agregar las clases que le vamos a colocar al botoncito guardar. Entonces, ¿qué clases le vamos a colocar al botoncito guardar para que se vea bien, para que se vea se vea bonito? Primero vamos a hacer que sea del ancho del contenedor, entonces le ponemos w-full. Además de eso, le vamos a decir que el color de las letras van a ser blancas, le ponemos text-white. Además de eso, el fondo va a ser un BG índigo, siguiendo el mismo color que ya tenemos en los botones anteriores, -500. Le vamos a decir que va a tener las esquinas redondeadas, le ponemos el rounder. Va a tener un padding de 2. Cuando le pongamos un hover, o sea, cuando coloquemos el mouse encima, va a ser un BG-fucsia -500. Y le vamos a poner que el cursor cursor-pointer. Bien. Así, pointer. Y eso sería el botoncito guardar. Abajo del botoncito guardar vamos a poner en este caso un cuadro que me permita desplegar los mensajes de error. Los mensajes de error que vamos a mostrar dentro de la aplicación. Entonces voy a poner un div y estos van a ser mensajes de error que vamos a generar dentro de la aplicación. Ahí le vamos a poner un class name y para los mensajes de error el texto va a ser de color rojo. Le ponemos text-red-500. El texto va a ser pequeño y va a tener negrita.
y además de eso un margin top de 2. Ahí se va a mostrar el mensaje de error. Con eso ya tenemos el diseño. Ya vamos a ver cómo se ve el diseño. De hecho, creo que ahorita nos va a generar un error, pero la idea es más o menos tener la parte del diseño. Vamos a ver cómo se vería ahora en la aplicación. Vayámonos al navegador y veamos cómo se ve en el navegador. Si notan, no aparece nada. ¿Ok? ¿Por qué no aparece nada? Porque no hemos importado los elementos que hacen falta. Tenemos que venirnos hacia la parte de arriba y nos hace falta importar el header, no lo tenemos, y nos hace falta importar el sidebar, que tampoco lo tenemos. Nos hace falta importar el header y nos hace falta importar el sidebar. Con esos dos elementos importados, ahora sí el formulario ya aparece. Este header es este elemento que estamos utilizando acá. Vean, este elemento que tenemos aquí es el header y el sidebar es este otro elemento, que es el que está acá. Entonces estos elementos son los que estamos intentando mostrar. Ya que tenemos colocados los elementos, el formulario se vería así. Vean, ahí está ya puesto el formulario. Ya tiene en este caso el mismo diseño de proyectos, o sea, que es básicamente el mismo diseño de proyectos. Si yo, por ejemplo, en ese momento le hago un clic al botón de proyecto, vean, si le hago un clic al botón de proyecto, me regresa a los proyectos. Si le doy clic en el botón agregar, ya me muestra el formulario. ¿Okay? Y el formulario no pierde, digamos, el sitio no pierde el estilo. Vean, el mismo menú aquí arriba, le doy clic acá y ya me muestra el mismo formato. No cambia absolutamente nada, solo borra la tabla y coloca la información ahí en el centro. O sea, aquí ya estamos listos para poder agregar proyectos. O sea, aquí ya puedo digitar yo información. Vean, esta información la podemos digitar en esta parte de acá. Pero para que eso funcione, se recuerdan de que debemos de trabajar con varios elementos. Entonces vamos a agregar esos elementos en la parte de arriba. Primero necesitamos generar algunas variables de estado que van a ser, por ejemplo, la variable que va a mostrar los mensajes es una variable de estado. Entonces voy a importar un elemento que se llama useState de React y vamos a importar ahora también el useForm de React Hook Form, que es también otro elemento que estábamos utilizando hace algunos días para poder trabajar con la parte del diseño de las aplicaciones. Y ahorita lo que nos hace falta es hacer funcionar el botoncito para que guarde, ¿okay? Para que guarde la información. Entonces vamos a empezar a crear esos elementos. Primero, este elemento nos va a servir para generar la variable de estado y este para poder controlar el formulario. Ambos sirven justamente para hacer ese proceso. Entonces ahora que ya tenemos importadas las librerías que vamos a utilizar, nos venimos hacia la parte de abajo y empezamos a crearnos, en este caso primero, las variables del useForm. Entonces le vamos a poner a esta handle submit, va a ser igual a useForm. Y nos generamos la variable de estado. La variable de estado se llama message y el método para poder actualizar va a ser el setMessage. Esto va a ser igual a useState y comillas, comillas, para decirle que su valor predeterminado va a ser nada.
No se les olvide cuando estén utilizando los elementos la diferencia. Por ejemplo, en el caso cuando extraemos valores del useForm, utilizamos llaves. Cuando vamos a crear una variable de estado, utilizamos corchetes. ¿Okay? La variable de estado con el useState funciona con corchetes. Y las otras, el otro elemento funciona con llaves. También vamos a necesitar la variable para hacer el proceso de navegación, así que le vamos a poner un const navigate igual a use navigate le ponen const navigate igual a use navigate y hay que agregar este otro import en la parte de arriba. Este, ¿se acuerdan que es el use navigate? Es el que utilizamos para pasarnos de una página a otra. Para movernos entre páginas utilizamos el elemento que se llama use navigate. Y aquí básicamente nos creamos una variable a partir de ese elemento, el use navigate. Ya con esa variable podemos estarnos cambiando de una pantalla a otra. Esa es la idea principal. Bien, ya que tenemos el use navigate creado y tenemos en ese caso los elementos, ahora le vamos a agregar nombres a los cuadros de texto. Nos venimos hacia la parte de abajo y aquí a estos inputs, por ejemplo a este input, le vamos a agregar un nombre. Se le colocamos comillas, comillas, colocamos el spread operator que es el punto, 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 le ponemos la función register. Le ponemos la función register y entre comillas le agregamos nombre, coma y le ponemos entre llaves un require, dos puntos, true. Eso se lo vamos a colocar abajo del input del nombre del proyecto. Ahí le agregamos este register, que es la variable de estado que definimos, o la variable de estado que definimos arriba del formulario. Esa le crea, en ese caso a este elemento, le crea o le asigna al input el nombre del objeto. En ese caso el objeto se va a llamar nombre. Y además de eso le coloca una propiedad que es el require true, diciéndole de que ese valor va a ser requerido. Significa de que va a ser obligatorio cuando ya estemos trabajando con la parte de la aplicación. Ahora que ya lo copiamos, ya lo colocamos, copiamos estas mismas líneas. Vean, solo he seleccionado el valor que está entre las llaves. Copiamos las mismas líneas de los valores que están entre llaves. Ahí le damos control C y nos lo vamos a pegar en los otros inputs. Para el caso, aquí tenemos el text area, entonces le vamos a poner aquí al text area y en lugar de nombre le ponemos descripción. Ese sería al text area le ponemos descripción. Al text area le ponemos descripción y al otro input que tenemos en la parte de abajo, a este input le vamos a poner cliente. A este le vamos a poner cliente. Y con eso ya hemos etiquetado cada uno de los elementos del formulario.
Y aprovechando que andamos aquí, mandamos a imprimir también la variable message en el cuadro de texto que tenemos aquí abajo. Vean, abajo del botón hemos puesto un div. Entonces aquí ponemos que vamos a imprimir el contenido de la variable message. Para decirle que ahí lo vamos a imprimir, solo lo colocamos entre llaves. Entonces cuando la variable tenga un valor distinto, va a actualizar exactamente ese punto de la aplicación dentro del plato. O sea, aquí le va a aparecer la información que nosotros acabamos de generar dentro de esa parte. De ahí lo guardamos. De ahí lo guardamos. Y básicamente no hemos hecho ningún cambio, todo sigue igual, pero ya creamos todas las variables necesarias para poder enviar el formulario. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta este momento. Entonces, para que este formulario empiece a trabajar o empiece a funcionar, yo tengo que crearme en el Authentication, tengo que crearme una función que me permita llamar, en ese caso, el lado de Postman, la parte del set project. Entonces voy a crearme en el Authentication, me voy a crear un const save, esto es para la API, save project request. Este va a ser igual, este necesita un token y necesita la data que vamos a agregar. Esto va a ser igual a Axios. Punto. ¿Cuál es el método que tiene Axios para guardar, para agregar uno nuevo? El post. Entonces le ponemos post, abrimos paréntesis y ahí le vamos a agregar los parámetros. ¿Cuáles parámetros le vamos a agregar? Primero, con tildes, le vamos a poner, en ese caso, $, paréntesis, API. Luego, diagonal, proyectos. Luego agregamos una coma y aquí vamos a agregar la data. Y agregamos otra coma y ahí vamos a agregar los parámetros. Todo eso necesita, en este caso, el elemento que vamos a almacenar. El set project request necesita, en este caso, primero el token, necesita los datos. Por lo tanto, aquí en el Axios mandamos a llamar la API, diagonal proyectos, por el método post, ¿okay? Y le enviamos la data. Además de la data, necesitamos enviarle el token. Acuérdense que el token es necesario para que pueda almacenar la información. Entonces, para enviarle el token, utilizamos dentro de los parámetros el valor que es el headers. Le ponemos headers 2 puntos, para llaves de nuevo, y aquí utilizamos el parámetro authorization. Ese authorization debería de llevar la palabra bearer y el token. Entre la palabra bearer y el token existe un espacio blanco. Hay un espacio blanco, así que deben de considerarlo. Entre la palabra bearer y el token hay un espacio blanco. Entre la palabra bearer y el token hay un espacio en blanco. Ya con eso tenemos el objeto del set project request. ¿Okay? Ya tenemos almacenado el set project request. Entonces ahora solamente lo exportamos, le ponemos una coma y aquí le ponemos save project request. Porque esta función que acabamos de crear acá, tenemos que exportarla para poderla usar al otro extremo.
Ya tenemos el set project request. Este es el que acabamos de importar. Ahora que ya lo tenemos listo, nos venimos hacia la parte de la aplicación y ahora nos vamos a crear la función para guardar. Entonces nos venimos hacia acá y le vamos a colocar la función que sería onSubmit igual a la variable que tenemos arriba que se llama handleSubmit, y este handleSubmit necesita una función asíncrona. Esa función asíncrona lleva los valores o el values, y ahí adentro vamos a colocar el código para poder almacenar la información. Esa onSubmit es la función que se ejecuta cuando le damos clic al botoncito guardar. Al momento que le hagamos clic al botoncito guardar, este es el código que se va a ejecutar para poder almacenar, en este caso, la información. Entonces, ¿qué cosas vamos a colocar? Pues primero vamos a poner un try catch, porque pues en el proceso de guardar puede suceder algún tipo de error. Y en ese error lo que vamos a hacer es ponerle un console.log, y ahí le vamos a decir error encontrado, dos puntos, y colocamos la variable error. Y abajo le ponemos un set message, y aquí vamos a mostrar el mensaje que sería error.response.data.msg, que ese es el que va a mostrar un error, que el error podría ser que el proyecto que estamos intentando agregar ya existe, bueno, todos los posibles errores que tenemos dentro de la API que hemos generado. Ahí nos lo va a mostrar en esta pantalla. Y arriba, en el try, vamos a hacer el proceso para mandar a llamar, en este caso, para mandar a llamar la API. Tenemos que hacer el proceso para mandar a llamar la API. Para mandar a llamar la API, en esta parte de arriba, tenemos que importarnos el elemento que acabamos de crear. Entonces le ponemos import, y entre llaves save project request from auth. Ahí no es necesario que lleve .js. Déjenme ver. No, ahí no es necesario que lleve JS. Eso lo tenemos que importar en la parte de arriba. Y ya lo tenemos en ese caso, ya tenemos importada el elemento. Entonces aquí ya le podemos colocar const res igual, le ponemos un await para mandar a llamar el proyecto, le ponemos save project request. Este necesita primero el token, entonces le ponemos local storage .get item, y entre paréntesis, entre comillas, el token, que ese ya lo tenemos almacenado, y necesita los datos, entonces le ponemos coma values, que esos son los datos del formulario. Y luego solamente un mensaje, le vamos a poner un set message que diga proyecto registrado con éxito. Proyecto registrado con éxito.
La idea es que después de que haya guardado el proyecto, regrese hacia la lista de los, regrese al listado de proyectos para visualizar si realmente se agregó. Entonces para eso vamos a agregar aquí un set timeout, ese ya lo hemos visto anteriormente. Ese es una instrucción de JavaScript que sirve para poder ejecutar un código en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, acá yo le agrego paréntesis, luego del paréntesis otro paréntesis igual, mayor, y ahí lleva una función de tipo flecha. Y aquí abajo, después de las llaves, le colocamos cuánto tiempo. Yo le voy a colocar 2 segundos. 2000 milésimas de segundo corresponden a 2 segundos. Y lo que le voy a decir es que cuando quiera que se ejecute en esa parte de acá, voy a ponerle un navigate y que navegue, en este caso, a la pantalla del proyecto. Pasados 2 segundos, de haber guardado el proyecto, se va hacia la pantalla del proyecto. Eso es pasado 2 segundos. Eso es lo que hace set timeout. Por eso le hemos puesto aquí estos 2000, indicándole que se espera exactamente 2000 milésimas de segundo para pasarse a la pantalla que le corresponde. Veamos cómo funciona, si realmente funciona. Agreguemos un nuevo proyecto. A ese nuevo proyecto le voy a poner test 2, por ejemplo. Descripción del proyecto test 2 y el cliente Unicaes test, por ejemplo. Unicaes test. Si todo el código va bien y manda a llamar la API responde y devuelve en ese caso toda la información, aquí debería de aparecer el mensajito proyecto guardado con éxito y debería de aparecer ya el proyecto número 3 dentro de la aplicación. ¿Okay? Si todo va bien. Entonces le vamos a dar guardar. Le vamos a dar guardar. Y ahorita solo limpió. Perdón. Para que funcione, hay que hacer que el form mande a llamar esa función. Entonces por aquí tenemos el form. Aquí le tenemos que poner un onSubmit que manda a llamar la función que se llama onSubmit. Si no, no funciona. Si no, pasa justamente lo que ustedes vieron, que se pone el formulario en blanco, o sea, no manda a llamar absolutamente nada. ¿Okay? Porque pues no ejecuta la función que nosotros acabamos de diseñar. Esa función no se manda a llamar. OnSubmit igual y entre llaves OnSubmit. Este OnSubmit que está acá, para que no se confundan, este onSubmit que tengo aquí, esto es esta función. Es esta función. Si ahí le pongo recargar o enviar o como sea, ese mismo nombre debe ir abajo. Corresponde a esa función. Veamos ahora si funciona. Voy a regresar otra vez al proyecto. Vean, el proyecto no ha sido agregado todavía. Le voy a agregar proyecto y voy a agregar de nuevo el proyecto. Le voy a poner nombre del proyecto test 2, descripción, le voy a poner test 2 y el cliente Unicaes test 2. Unicaes test 2. Entonces ahora, si no hay error, vamos a darle guardar y ahí dice, bueno, ahí apareció, vieron que el mensaje decía token no válido. Vamos a ver por qué nos está dando ese error. Si no lo manda a llamar, no guarda nada, ¿verdad? No guarda nada. Si no lo manda a llamar, no guarda nada. Voy a ponerle por el momento un comentario a esta parte de acá. A esta línea. Le voy a poner un comentario.
solamente para poder depurar por qué es que no está guardando. ¿Ok? Voy a regresar, le voy a dar a agregar, y para hacer ese proceso siempre debemos de inspeccionarlo, porque en la parte de la consola es donde nos va a mostrar qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a limpiar todo eso, déjenme ver si ahí hay algún tipo de error. Tiene error en la línea 32. Déjenme ver la línea 32. No, no tiene nada ahí. Bueno, vamos a limpiar. Ok, voy a agregar en ese caso el test 2. Le ponemos la descripción test 2 y aquí le vamos a poner el cliente Unicaes test 2. Y vean, aquí hay algo interesante. Cuando yo le doy clic en Network y le doy clic en guardar, ahí se va a notar que hace la parte de la petición. No sé si logran ver que ahí aparece proyecto. Ahí podemos probablemente identificar el error. Si yo le doy clic ahí, notan que ahí dice token no válido. Eso significa que el token que nosotros estamos enviando no está siendo, no lo está encontrando dentro de la aplicación. Entonces vamos a ver en el header si estamos enviando el token. Creo que ya encontré dónde está la situación. Vamos a venirnos a la parte de autenticación. Y esto va con tildes. Cámbienselo y pónganle tildes. A esa línea, justamente esta línea, debe llevar tildes. En esta parte de acá debe llevar tildes. En el authentication, ahí debe llevar tildes. Está enviando, por eso es que nos dice que es no válido, porque nos está enviando el token. Entonces ahora sí, como ya lo corregí, voy a quitar el comentario que teníamos acá, el navigate. Voy a quitar el comentario, son tildes invertidas. Bien, ahora que ya le quité el comentario, veamos si funciona. Ya le quité el comentario a esa línea para que podamos ver si funciona. Voy de nuevo a esta parte de acá, voy a limpiar esta sección y le ponemos siempre test 2. Voy a quitar la consola para ver si ahora sí nos guarda. Y aquí le ponemos test 2 y el cliente Unicaes test 2. Entonces, en teoría, si ahorita lo guarda, debería de aparecer el mensaje proyecto guardado con éxito y debería de aparecer en el listado. Entonces le vamos a dar guardar. No lo muestra. Eso significa que está generando todavía error. En parte es bueno que nos esté generando errores, porque así nos vamos dando cuenta dónde se encuentran los posibles problemas. Déjenme ver. Así como está, le voy a dar otra vez guardar. Y en Network
No. Quiero ver si está generando los valores. Creo que los valores no se los está enviando. Aquí el problema es que este get token aquí lleva paréntesis y por ende aquí hay un paréntesis de más al final. Así. Y es localStorage.getItem y no me estoy enviando los valores, por eso que me está dando error. Bien, veamos ahora si funciona después de ya 3 intentos. Entonces ahora voy a quitar la parte de la consola y le voy a dar guardar y vean ahí dice proyecto registrado con éxito y apareció el test. Ya apareció el test en la parte de abajo, eso significa que ya está guardando. Bien, ya les aparece ahora el nuevo proyecto. Vean, y ya les generó ese nuevo proyecto, ya se lo generó con los botoncitos para poder editar. Ustedes se van aquí a la parte izquierda, ya les aparece editar, les aparece eliminar y les aparece ver. Ya les aparecen las tres opciones. Entonces ahora que ya tenemos los 3 elementos agregados, ahora que ya hicimos los 3 elementos y que ya hicimos que funcionara, ahora vamos a hacer funcionar el botoncito editar proyecto. ¿Ok? Vean, el editar proyecto solamente vamos a hacer algunos cambios, pero vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir hacia el app.jsx y como vamos a generar una nueva ruta, entonces copiamos esta ruta, la pegamos en la parte de abajo y esta ruta se va a llamar Edit Project. Esa ruta se va a llamar Edit Project. Y en esta parte de acá, en lugar de decir Add Project Page, va a decir Edit Project Page. Porque vamos a generar una nueva ruta. Cuando llegamos al de eliminar, pues aquí vamos
Entonces ahora, el de editar proyecto, básicamente el formulario es el mismo. ¿Ok? El formulario con el cual vamos a trabajar es el mismo, pero le vamos a hacer algunas modificaciones. Entonces lo que vamos a hacer es que en esa parte de acá vamos a copiarnos en los page, vamos a copiarnos la que dice Add Page Project. Entonces aquí hacen clic derecho y le dan copiar, y aquí mismo le hacen clic derecho y le dan control V, que le va a generar en este caso una copia. Control V, y luego a esa copia la vamos a renombrar, le ponemos rename, y aquí le vamos a poner edit project page.jsx, edit project page.jsx. edit project page.jsx, y ahí le damos enter. Entonces ahora ya tenemos la página de editar. En la página de editar lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta parte de acá, vean, eso es edit project page. Voy a cambiar esta, en lugar de add le voy a poner edit, porque ese va a ser el nombre de la nueva función. Le voy a poner edit project page, y también lo tenemos que cambiar hasta el final. Por aquí al final está edit project page. Ahí está edit project page. Con ese ya tenemos en este caso la definición de la ruta. Y ahora en page la venimos a importar. Le ponemos import edit project page from edit project page. Edit project page sobre edit project page, y ahí agregamos, o sea, ya aparece aquí en la parte de la definición de la función. Aquí le pusimos edit project page y es el mismo que hemos agregado en la parte de abajo. ¿Okay? Ya tenemos en ese caso la definición del componente. Entonces ahora que ya tenemos el componente, desde project page la vamos a mandar a llamar. O sea, desde la página principal vamos a hacer el proceso de mandar a ejecutar esa parte de la aplicación. Entonces nos venimos a project page, y aquí en project page nos vamos a agregar ahora la función que se va a llamar const edit project. Va a ser igual a una función de tipo flecha. Esa función de tipo flecha le ponemos navigate, y vamos a navegar hacia diagonal edit project. Solo que esta va a necesitar un ID, así que aquí le voy a poner el ID. Va a necesitar un ID a la cual va a navegar. Entonces ahí le vamos a colocar, en ese caso, el ID. Porque necesito saber a cuál es el ID del proyecto que le estamos haciendo clic en el botón editar. Por eso que aquí le colocamos, en este caso, la definición del ID. Si no, no vamos a saber cuál es el ID que queremos editar. Acuérdense que está dentro del listado. Entonces, ese listado de proyectos, yo le hago clic a una de las líneas donde está editar y debe de mostrar o debe de permitirme editar, en este caso, ese proyecto como tal. Entonces, ahora que ya tenemos seleccionado el proyecto que vamos a editar, tenemos que hacer funcionar, tenemos que mandar a llamar esa función que acabamos de definir. Tenemos que mandar a llamar esa función. Para mandarla a llamar,
Nos venimos hacia la parte de abajo y buscamos el botón editar, que eran de los 3 botones que teníamos agrupado. Aquí están los 3 botones y este es el botón editar. Entonces a este botón editar, antes de cerrar el signo de mayor que, le vamos a poner el on click. Le vamos a poner el on click para mandar a llamar, en este caso, la función. Y hemos aprendido anteriormente que para mandarla a llamar solo coloco el nombre de la función. O sea, ahí le tendría que poner edit project y Java. Pero en este caso tengo que enviarle un parámetro a esa función. Si necesito enviarle un parámetro, entonces aquí debo de definir una función de tipo flecha y colocar en este caso llaves. Y ahí adentro le tengo que decir que voy a llamar la función que le colocamos edit project y le voy a enviar el parámetro item punto guión bajo id. Ahí vamos a mandar el item punto guión bajo id. Bien, veamos ahora si funciona. Vean, ya hice todo el proceso. Vamos a ver ahora si funciona. Nos venimos a la parte de la aplicación y si yo le doy clic en editar al primero, vean, ahí me lleva al botón editar. Lógicamente aquí dice agregar proyecto, pero ya se lo vamos a cambiar. Si lo doy al segundo, editar, me lleva justamente a la parte de la aplicación. Le vamos a cambiar ese título para que vean que estamos mostrando editar proyecto. Nos vamos a venir hacia la parte de arriba. Y por aquí en la parte de arriba le pusimos, perdón, en editar proyecto. En editar proyecto. Editar proyecto, buscamos donde dice agregar proyecto. Ahora en lugar de agregar proyecto le vamos a poner editar proyecto. Editar proyecto. Entonces ahora si lo guardo, vean que dice editar proyecto. Si le doy clic al botoncito agregar, me va a aparecer nuevo proyecto. Y si le doy clic al botoncito editar, me va a aparecer editar proyecto. Ahora, yo les decía que aquí tenemos un pequeño detalle, porque en la parte de arriba, en esta sección de la parte superior, debería de venir, además de la ruta que dice editar proyecto, debería de venir el código del proyecto que yo quiero editar, el código del proyecto que necesitamos mostrar en esa parte de la aplicación. Entonces, eso significa de que debo enviarlo también como un parámetro. Para poderlo enviar como un parámetro, tenemos que cambiar un poco la definición de la ruta. Entonces nos vamos a venir al app.jsx y la diferencia es que acá, así como lo hicimos en Express, le vamos a poner diagonal 2 puntos ID. Diagonal 2 puntos ID. Ahí donde dice Edit Project, le vamos a agregar diagonal 2 puntos ID. Diagonal 2 puntos ID. Y ese sería en ese caso la definición del proyecto. Ahora que ya le pusimos diagonal 2 puntos ID, tenemos que enviarle ese valor. Ese valor se lo vamos a enviar dentro del project page. Y en la función que definimos que era el edit page, aquí le llega el ID y se lo tenemos que enviar.
Para enviárselo, vamos a cambiar estas comillas que tenemos acá por tildes. Le vamos a poner tilde, le vamos a poner tilde, y aquí le colocamos diagonal, dólar, llaves, ID. Diagonal, edit project, diagonal, dólar, ID. Y ahí lo guardamos. Y ahora regresamos de nuevo hacia la parte de la aplicación. Ya nos dio error. Vamos a ver cuál es el error. Le vamos a dar editar proyecto y ahí aparece. Y si se dan cuenta, ahora aquí en la parte superior ya dice edit project y aparece una cadena de caracteres que corresponde a la ID que nosotros acabamos de editar. Entonces ese código que acabamos de agregar es el que hace que aparezca ese elemento en la parte superior. Ahora la pregunta es, ¿cómo recupero ese valor? ¿Cómo recupero ese ID? Para recuperar ese ID en la página de Edit Project, nos vamos a venir hacia la parte de arriba. Y aquí, como primer elemento, es el primero que vamos a tratar de recuperar. Ahí le vamos a poner un coms. Voy a poner un comentario. Recuperar, le voy a poner recuperar el ID enviado. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Pongo un coms y le pongo en este caso ID. Este va a ser igual a use params. Ya abrimos paréntesis. Use params y abrimos paréntesis. Y aquí en la parte de arriba deben de asegurarse que se haya agregado este use params a ese import. No hay que agregárselo. Hay que agregárselo aquí en la parte de arriba, si en el caso no está. Con eso ya recibimos el ID. Entonces con ese ID que ya recibimos, ya podríamos perfectamente ir a recuperar información. ¿Cuál es la idea? Ahora que ya tenemos el ID recuperado, que es el código del proyecto que colocamos en la parte de arriba de la URL, la idea ahora sería rellenar el formulario con toda esa información. Debería aparecer todos esos datos. Rellenar el formulario con los datos que tenemos en la API. Entonces con ese coms ID vamos y recuperamos esa información y lo colocamos directamente dentro de la aplicación. Eso yo se lo voy a colocar en la plataforma en un video para que lo puedan continuar, y les voy a colocar también en la plataforma el código para que puedan terminar la parte de mantenimiento de tarea. Así que les van a aparecer dos videos que tienen que hacer en su casa el resto de la aplicación para que funcione el de editar. Hace falta que funcione el de editar, el de eliminar y el de ver proyecto. Son tres: editar, eliminar y ver proyecto. Y con esas tres ya tendríamos por completo el diseño de la aplicación. Al editar ahorita solamente aparece el formulario, pero no rellena los datos. Si se dan cuenta, el formulario aparece en blanco. No edita todavía, de hecho no hace el proceso de editar, porque no rellena los datos. De hecho, si ahorita ustedes llenan los